Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Muñiz. Esta es la materia de electrónica 1 y voy a explicar lo que es una fuente de corriente continua y cómo es su funcionamiento. Primero que nada empezaremos hablando de lo que es una fuente de corriente continua o corriente directa. Eh, Son llamadas fuentes de alimentación. Son un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red eh, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que vamos a conectar o en el que vamos a trabajar. Se clasifican de la siguiente manera. Las fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos se clasifican básicamente como fuentes de alimentación lineales y conmutadas. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor es la corriente que deben suministrar. Sin embargo, su regulación de tensión es poco eficiente, y para las fuentes conmutadas de la misma potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente, pero será más compleja y por tanto más susceptible a averías. El funcionamiento de estas fuentes consta primero que nada de 4 fases, que sería el transformador, el rectificador, el filtro y el regulador. Aquí, como vemos en el simulador de Proteus, tenemos lo que es el transformador como primer parte, el regulador, mentira, el rectificador, el filtro y lo que sería el regulador. Cada parte tiene un trabajo distinto. El transformador se encarga de modificar el voltaje de entrada a un voltaje con mayor o menor amplitud en su salida. Depende del tipo de fuente a utilizar. Estos dispositivos solo pueden trabajar con voltaje alterno y uno de los elementos principales dentro de una fuente de alimentación. Para el rectificador, lo que tenemos aquí en nuestra simulación es el puente de diodos. Para el rectificador está construido por un puente de diodos y recibe el voltaje del transformador y se encarga de convertirlo en voltaje de corriente directa. Aquí lo que pasa es que entra la corriente alterna, la corriente pues variable con onda senoidal, entra por el transformador, pasa por el rectificador y sigue para llegar al filtro. Aquí ya se convierte en corriente directa, pero o corriente, sí, corriente directa. Aquí empieza con corriente alterna, pasa al rectificador y se convierte en corriente directa. Ya en el capacitor, que sería el filtro, se encarga de disminuir la variación de voltaje o las pérdidas que tiene. Sería siempre con capacitores. Con este filtrado se va a generar un fenómeno que se llama efecto de rizo. Primero tenemos aquí la entrada de la onda de corriente alterna, pasa después por el rectificador, que sería el puente de diodos, convierte en corriente directa, pero obviamente tiene pérdidas. Aquí pasa por el filtro para que esas pérdidas se disminuyan y sea una corriente más continua. Y ya por último tenemos lo que sería el regulador o la fase de regulación. Y este dispositivo se va a encargar de recibir la señal que proviene del filtro para que en la salida se obtenga un voltaje continuo sin importar las variaciones de voltaje dependiendo del regulador, es el voltaje de la salida. Y pues para las fuentes conmutadas, estas fuentes también se les conoce como switching debido a su principio de funcionamiento, ya que se basa en la conmutación de un transistor. Las fuentes de alimentación conmutadas se desarrollan para solucionar los problemas de disipación térmica que tienen las lineales. Estos dispositivos cuentan con circuitos complejos y su composición varía mucho. Para poder entender su funcionamiento de estos tipos de fuentes, se dividen en bloques funcionales como son rectificación y filtrado, conmutación, rectificación y filtrado secundario y controlador. Y pues con esto terminaría
la explicación de lo que es una fuente de corriente continua y su funcionamiento. Gracias por su atención.